Hola, hola, amantes del drama turco y bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, seamos honestos, nos fascina a todos: las relaciones complejas, los matrimonios que desafían las expectativas y, sobre todo, la eterna lucha entre el amor verdadero y el peso de la obligación. En el mundo de las telenovelas turcas, esta dicotomía se explora con una intensidad y una pasión que nos dejan pegados a la pantalla, ¿verdad? Vamos a hablar de esas series que toman el concepto del matrimonio arreglado, el deber familiar o las presiones sociales, y las destrozan, las reconstruyen y las presentan de una manera completamente nueva, a veces desgarradora, a veces esperanzadora, pero siempre, siempre adictiva. Así que prepárense para un viaje lleno de emociones, giros inesperados y personajes inolvidables. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos sobre el fascinante mundo de las series turcas. Prometo que siempre tendrás algo nuevo que descubrir. Y si ya eres parte de esta comunidad, gracias por estar aquí. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al lío. Comencemos reflexionando sobre la premisa que a menudo impulsa estas historias: el matrimonio como contrato, como herramienta para unir familias, para asegurar el futuro o incluso para saldar deudas. En muchas culturas, y especialmente en las sociedades más tradicionales representadas en estas series, el matrimonio no siempre es una elección basada en el amor romántico, sino una decisión estratégica con profundas implicaciones sociales y económicas. Pero, ¿qué pasa cuando el amor irrumpe en este escenario cuidadosamente planeado? ¿Qué sucede cuando dos personas destinadas a estar juntas por obligación descubren una conexión genuina? O por el contrario, ¿qué ocurre cuando el amor se marchita bajo el peso de las expectativas y la presión? Pensemos en Istanbul Helin. Esta serie nos presenta a Süreyya, una joven cantante independiente, y Faruk, un hombre adinerado perteneciente a una familia conservadora y poderosa de Bursa. Su matrimonio, que comienza como un cuento de hadas moderno, rápidamente se ve amenazado por las rígidas tradiciones y las intrigas familiares, especialmente por la matriarca Esma Sultan, una mujer decidida a mantener el control sobre su familia y sus tradiciones. Aquí vemos cómo el amor entre Süreyya y Faruk es constantemente puesto a prueba por fuerzas externas, por el peso de la obligación familiar y las expectativas sociales. Es una lucha constante por mantener viva la chispa en medio de un ambiente asfixiante. Y lo que hace a esta serie tan especial es que no romantiza la idea del matrimonio arreglado, sino que muestra las dificultades reales y los sacrificios que implica para ambas partes. La serie explora la tensión entre el individualismo y el colectivismo, entre la libertad personal y la lealtad a la familia. Süreyya, como una mujer moderna y empoderada, representa el deseo de romper con las tradiciones opresivas, mientras que Faruk, atrapado entre su amor por Süreyya y su deber hacia su familia, personifica el conflicto interno que muchas personas enfrentan al tratar de conciliar sus propios deseos con las expectativas de los demás. La actuación de Aslenber como Süreyya y Özkan Deniz como Faruk es simplemente magistral, transmitiendo la complejidad de sus emociones y la intensidad de su relación. Pero Istanbul Helin no solo se centra en la historia de amor principal. También explora las vidas y los dilemas de los otros miembros de la familia Boran, cada uno con sus propias luchas y secretos. Vemos a İpek, la esposa de Fikret, luchando por concebir un hijo y por ganarse el respeto de Esma Sultan. Observamos a Adem, el hijo ilegítimo de Esma, buscando venganza contra su familia y tratando de encontrar su lugar en el mundo. Y presenciamos el crecimiento y la maduración de Emir, el hijo menor de Faruk, que se enfrenta a los desafíos de la adolescencia y descubre el amor por primera vez. Todas estas historias secundarias añaden profundidad y complejidad a la trama principal, creando un retrato realista y multifacético de una familia turca moderna. Otro ejemplo fascinante es Esla. Aquí la protagonista, Esla, es vendida por su familia biológica cuando era niña y criada en una vida acomodada en Estambul. Años después, se ve obligada a regresar a su ciudad natal para casarse con un hombre desconocido con el fin de salvar a su hermano. Imaginen la situación: arrancada de la vida que conocía, forzada a un matrimonio sin amor, y atrapada en un mundo de tradiciones arcaicas. Esla es una mujer fuerte y decidida que se niega a aceptar su destino sin luchar. Su viaje es una batalla constante contra las costumbres opresivas y una búsqueda desesperada por encontrar el amor y la libertad.
Esta serie nos confronta con la dura realidad de las mujeres obligadas a casarse en algunas culturas, y nos muestra la importancia de la valentía y la resistencia ante la adversidad. La serie aborda temas como el honor familiar, la violencia doméstica y la desigualdad de género, mostrando la brutalidad de las tradiciones que oprimen a las mujeres. Cansu Dere en el papel de Sla, ofrece una interpretación conmovedora y poderosa, transmitiendo la determinación y la resiliencia de su personaje. Su lucha por la libertad y la igualdad resuena con muchas espectadoras que se identifican con su deseo de romper con las cadenas del patriarcado. Además de la historia de Sla, la serie también explora la vida de Boran Aa, el hombre con quien se ve obligada a casarse. Boran es un hombre de honor y principios, pero también está atrapado en las tradiciones de su cultura. A medida que conoce a Sla, comienza a cuestionar sus propias creencias y a darse cuenta de la injusticia de las costumbres que rigen su mundo. Su transformación es gradual pero significativa, mostrando la posibilidad de cambio incluso en las sociedades más conservadoras. Mehmet Akif Alakurt como Boran ofrece una actuación matizada y convincente, mostrando la complejidad de su personaje y su lucha interna entre el deber y el amor. Pero no todas las historias se centran en el matrimonio forzado desde el principio. A veces el drama surge de matrimonios que comienzan por amor, pero que luego se ven erosionados por la rutina, la infidelidad o las presiones externas. Tomemos como ejemplo Aşk Memnu. Aunque no es un matrimonio arreglado en el sentido tradicional, la relación entre Biter y Adnan es, en esencia, un contrato social. Biter se casa con Adnan, un viudo rico mucho mayor que ella, para escapar de la pobreza y la influencia de su madre. Sin embargo, se enamora de Belul, el sobrino de Adnan, desatando una serie de eventos trágicos. Esta serie explora la fragilidad del amor, la tentación de lo prohibido y las consecuencias devastadoras de las decisiones impulsivas. Nos muestra cómo incluso los matrimonios aparentemente perfectos pueden desmoronarse bajo la presión de los deseos ocultos y las ambiciones personales. Aşk Memnu es un estudio psicológico profundo de la naturaleza humana, explorando temas como la envidia, la ambición, la soledad y la búsqueda de la felicidad. La serie es conocida por sus diálogos ingeniosos, sus personajes complejos y sus escenas cargadas de tensión emocional. Beren Saat, en el papel de Biter, ofrece una actuación icónica, transmitiendo la vulnerabilidad, la desesperación y la ambición de su personaje. Su relación con Belul, interpretado por Kaan Tatlıtuğ, es una de las más controvertidas y apasionantes de la historia de las telenovelas turcas. La serie desafía las convenciones sociales y explora los límites de la moralidad, mostrando las consecuencias devastadoras de la infidelidad y la traición. Aşk Memnu es un clásico atemporal que sigue cautivando a audiencias de todo el mundo. Lo interesante de estas series es que no siempre presentan finales felices convencionales. A veces el amor triunfa sobre la obligación, pero a menudo, las consecuencias de las decisiones tomadas tienen un costo muy alto. Los personajes se ven obligados a elegir entre su felicidad personal y el bienestar de sus familias, entre el amor y el deber. Y estas elecciones son las que nos mantienen enganchados, porque nos identificamos con sus dilemas y nos preguntamos qué haríamos nosotros en su lugar. La realidad es que la vida a menudo no nos ofrece soluciones fáciles, y las series turcas, con su complejidad narrativa y su realismo emocional, reflejan esta verdad de manera magistral. Los finales agridulces, los sacrificios y las pérdidas forman parte integral de estas historias, haciéndolas aún más conmovedoras y resonantes. Otro aspecto que vale la pena destacar es la representación de los personajes femeninos en estas series. A menudo las protagonistas son mujeres fuertes y complejas que luchan por su independencia y por hacer valer su voz en un mundo dominado por los hombres. Sla, Süreyya, Biter y muchas otras son ejemplos de mujeres que se niegan a ser víctimas de las circunstancias y que luchan por encontrar su propio camino. Su valentía y su determinación son una fuente de inspiración para muchas espectadoras y nos demuestran que incluso en las situaciones más difíciles, siempre hay esperanza de un futuro mejor. Estas series no solo entretienen, sino que también empoderan a las mujeres al mostrar sus luchas, sus triunfos y su capacidad para superar la adversidad. Las protagonistas se convierten en modelos a seguir, inspirando a las espectadoras a perseguir sus propios sueños y a luchar por sus derechos. Además, las series turcas suelen abordar temas sociales importantes, como la violencia de género, la discriminación, la pobreza y la desigualdad. Al exponer estas problemáticas, las series generan conciencia y fomentan el debate público. Actúan como espejos de la sociedad, reflejando sus problemas y desafiando las normas establecidas.
El éxito de estas series radica en su capacidad para conectar con el público a un nivel emocional, al mismo tiempo que ofrecen una crítica social relevante. En resumen, las series turcas que exploran la tensión entre el amor y la obligación nos ofrecen una mirada fascinante a las complejidades de las relaciones humanas, las presiones sociales y las tradiciones culturales. Nos invitan a reflexionar sobre el significado del matrimonio, la importancia de la libertad personal y el poder del amor para superar obstáculos. No se trata solo de dramas románticos, sino de historias que nos confrontan con preguntas importantes sobre la sociedad, la familia y el papel de la mujer en el mundo. Estas series, con su riqueza narrativa, sus personajes complejos y sus actuaciones convincentes, se han convertido en un fenómeno global, cautivando a audiencias de todo el mundo y generando un diálogo intercultural sobre temas universales. Y ahora, para concluir, hemos viajado a través de algunos ejemplos notables de dramas turcos que desdibujan las líneas entre el amor y la obligación, matrimonios que desafían las expectativas y personajes que luchan por encontrar su propia voz en medio de las presiones sociales. Hemos visto cómo el matrimonio, a menudo presentado como un contrato o un deber, puede transformarse en un campo de batalla donde el amor, la libertad y la felicidad personal se enfrentan a las tradiciones y las expectativas familiares. Hemos explorado la complejidad de las relaciones humanas, la fragilidad del amor y el poder de la resiliencia. Espero que hayan disfrutado este análisis y que hayan encontrado alguna serie nueva para agregar a su lista de pendientes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Cuáles son sus series turcas favoritas que exploran la tensión entre el amor y la obligación? ¿Qué personajes les han impactado más y por qué? ¿Qué otros temas les gustaría que abordara en futuros vídeos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué les parece lo que comparto. Sus comentarios son una fuente valiosa de inspiración y me ayudan a crear contenido que sea relevante e interesante para ustedes. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Si les gustó este vídeo, por favor denle un me gusta, compártanlo con sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Prometo que seguiré trayéndoles análisis profundos, reseñas emocionantes y mucho más sobre el fascinante mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día lleno de amor, drama y muchas series turcas. Adiós. Y recuerden, la vida es un drama, pero con un buen drama turco, todo se vuelve un poco más interesante.